Damos inicio al segundo encuentro sincrónico de Filosofía de las Ciencias, Filosofía de la Administración, con la finalidad del objetivo, pues como planteamos en el primer encuentro, eh, es conocer de manera bastante abstracta y bastante general lo que son la búsqueda del conocimiento en las ciencias. Filosofía de las ciencias, como todas las filosofías, busca dar los elementos generales para luego empezar a hacer conocimiento como tal. En la clase pasada vimos cómo se llega al conocimiento racional, empezando del mito, cómo pasa la mitología a la parte del logos, y con ello ya empezar a tener en Occidente una manera de hacer conocimiento bastante interesante, donde la explicación ya no está fuera de nosotros, sino que parte desde cómo nosotros observamos, entendemos y analizamos la realidad. Hoy vamos a abordar unas formas de cómo llegamos al conocimiento, cómo ese conocimiento que nosotros planteamos puede llegar a ser. Dentro de la filosofía todo se plantea como problemas, no problemas porque seamos problemáticos, sino por la pregunta que realizamos, el porqué de las cosas. Cuando usted se pregunta en el porqué de algo, estamos generando una nueva idea, un nuevo conocimiento, una nueva manera de ver la realidad. Y eso se convierte en un problema dentro de la estructura ya establecida del conocimiento. El curso de hoy, lo que vamos a trabajar durante esta hora, va a estar apoyado en el libro de Teoría del Conocimiento de Johannes Hessen, que es un autor alemán, y hace una reconstrucción bastante descriptiva y analítica de lo que es cómo nosotros llegamos al conocimiento. El fenómeno del conocimiento es el primer punto en el que vamos a trabajar, y este autor en la página 18 lo define: que el conocimiento se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen ella eternamente separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Entonces, aquí ya nos da dos características elementales que hay en el conocimiento: el objeto que se descubre y el sujeto quien descubre. Dice que siempre van a estar totalmente separados, son eternamente separados, porque el sujeto nunca se va a unir como tal al objeto, ni el objeto al sujeto. Solamente hay una interacción constante entre la relación que se puede establecer. Aquí vemos un pequeño diagrama donde un ojo está viendo a un objeto. Ese objeto podemos colocarle la característica que nosotros queramos: una flor, una silla, una mesa, lo que nosotros podamos ver ahorita frente a nosotros, una pantalla si estamos viendo el ordenador, y esa proyección se va a convertir en una imagen, que esa imagen es esa unión, si queremos ver, de la experiencia del sujeto que es transformado por el objeto. Si hablamos de un objetivismo, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ahorita de manera general lo que nos interesa es que siempre en la interacción del conocimiento yo tengo que chocar con la realidad para poder darme cuenta de que esa realidad existe. Por eso es que a nosotros nos gustan las ciencias bastante concretas. En la administración es una ciencia que ustedes van a comparar los números con la realidad constantemente, van a comparar los procedimientos con la realidad. Entonces nos pueden decir no sé, una empresa está en bancarrota cuando sus números son excelentes y todo funciona de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque el sujeto va a ver en la realidad los números, va a ver en realidad los procedimientos, va a ver en la realidad cada una de las acciones administrativas que se realizan dentro de la empresa, dentro de la organización. Entonces, esa manera de conocimiento de manera general que nos presenta Johannes Essen, lo podemos ver en nuestra maestría, nuestra especialización, nuestro estudio de posgrado, con la realidad en la que nosotros nos vayamos encontrando. Y eso es cuando nosotros empezamos a hacer una investigación, siempre buscamos eso: ver la realidad, ver qué hay en la realidad y cómo esa realidad me toca a mí. Hay a veces que las investigaciones que nosotros realizamos nos las tomamos muy a pecho, nos las tomamos muy de nuestra esencia, porque la investigación que estamos realizando es algo que nos motiva, es algo que nos mueve, y como tal nos hace estar bastante apersonados con eso. Como también existen investigaciones que las hacemos porque es un requisito, pero no porque nos apasione. Entonces, sea como sea por apasionamiento, sea solamente porque lo hacemos por hacer, pues al final siempre vamos a producir una imagen que va a depender de cómo la actitud, va a depender de la actitud que nosotros tomemos para poderla abordar. Continúa el autor: la función del sujeto, y aquí nos dicen que es el sujeto como tal, consiste en aprender. Este aprender con H intermedia es de tomar, es de agarrar. ¿Sí? No es de conocimiento como tal, sino de adueñarse de algo. El objeto. La del objeto
es ser aprehensible y aprendido por el sujeto. Entonces, el sujeto aprende, toma las características del objeto y el objeto lo que viene es a dejarse poseer por esa persona o ese sujeto quien lo está viendo. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto, surge la imagen del objeto como tal. Nosotros siempre, y eso tenemos que tenerlo claro, nosotros siempre, de cualquier cosa que nosotros veamos, vamos a tener una imagen, una proyección en nuestro cerebro de lo que estamos viendo. Y aquí ya automáticamente nos va a hacer darnos, nos va a permitir, perdón, nos va a permitir descubrir que hay una mesa, pero que las mesas no solamente son cuadradas y de cuatro patas, sino hay mesas redondas que tienen un solo pedestal en el medio, hay mesas que son rectangulares, hay mesas que se apoyan directamente sobre un pie de amigo en una pared, es decir, existen diferentes, pero ¿qué es lo que yo tomo de esa mesa o del concepto de mesa? Es la imagen. Cuando me hablen de mesa, automáticamente sé que es una estructura plana, por lo general, donde voy a colocar algo. Si yo solamente he utilizado las mesas para comer, pues siempre mi imagen va a ser una mesa de comedor. Si yo solamente he utilizado mesas para estudiar, pues va a ser una mesa, un pupitre o una mesita que nosotros tenemos en el aula de clase. Siempre la imagen va a ser con la realidad con la que yo me voy chocando. El sujeto es el determinante, el sujeto el determinado. Aquí hay un error. El objeto siempre es el determinante, es decir, perdón, el sujeto es el determinado y el objeto es el sujeto es el determinante y el objeto es el determinado, es decir, lo que yo voy a tomar, lo que yo voy a ver. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto. Y eso es lo que es el conocimiento, es una determinación del sujeto por el objeto. El objeto aquí no es solamente una realidad que nosotros podamos ver, una mesa, una silla, una situación, sino también un libro. Un libro es una realidad que yo puedo abordar y que me va a transformar. Cuando leemos buenos libros nos transforma la vida. Cuando leemos libros bastante sencillos, sin mayor trascendencia, pues lo que hacemos es pasar un buen rato. Y eso es el conocimiento. Al final alguna experiencia nos deja. Pero lo determinado no es el sujeto puro y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Siempre lo que nosotros veamos, cuando nosotros contrastemos un objeto, se nos va a convertir en una visión objetiva. ¿Por qué? Porque si yo digo la mesa es cuadrada y voy y la miro y me doy cuenta de que es cuadrada, estoy siendo objetivo. Si yo voy y digo la mesa es redonda y cuando la miro es cuadrada, también se produce la parte objetiva. Lo que yo estoy diciendo es un error, pero el objeto me lo transforma. Y eso es lo que hace el conocimiento en las ciencias, hacer constatar, chocar de frente con la realidad y para poder generar conclusiones, que es lo que buscamos siempre en toda investigación. Entonces, el conocimiento, tenemos que quedarnos con esta idea de que el conocimiento de manera general es una determinación del sujeto por el objeto. Siempre el sujeto nos va a transformar y nos va a convertir la realidad que vemos en algo más allá. Y aquí vemos en este primer diagrama los elementos del conocer. Existe el objeto, existe el yo, existe la información, pero hay algo importante, que es el acto de conocer, es la conciencia. Y esa conciencia es lo que nos hace realmente conocer. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por el frente de algún negocio y no le hemos prestado mayor atención? Sabemos que hay algo ahí, nos preguntan cómo se llama, no recordamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Algo así lo podemos ver en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos levantamos, pasamos todo el día, almorzamos, llegamos de nuevo a la casa, nos volvemos a acostar y nos volvemos a levantar y seguimos en esa rutina? Y ese acto de conocer, esa conciencia, nunca existe. Si no existe conciencia, nunca va a existir el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo veo la realidad. La realidad me puede transformar a mí. Yo asumo una información y creo una imagen. Pero si yo no tomo conciencia, no va a tener ningún sentido. Estamos ahorita viendo filosofía de las ciencias en la administración y estamos viendo estos elementos. Si yo solamente lo veo, nada más busco la información que necesito, hago la actividad y la entrego, en ningún momento me va a transformar. Lo mismo pasa cuando decimos leemos mucho y al final ninguno de esos libros nos transforma nuestra manera ni siquiera de escribir o de expresarnos, porque lo que hacemos es pasar hojas y hojas y hojas. Ahora está de moda libros en 15 minutos. No tomamos la conciencia de lo que realmente es un libro, que no es una experiencia de 15 minutos, sino una experiencia que nos puede transformar la vida. Y entonces, si no tenemos esa conciencia, el conocimiento es nulo. Y en la parte en la que nosotros nos encontramos en una maestría, el conocimiento y ese estado de conciencia es fundamental para poder descubrir lo que existe en la realidad. En este segundo diagrama encontramos lo que veíamos al principio.
El sujeto y el objeto son dos mundos que se encuentran siempre interrelacionándose, pero jamás se van a juntar para estar uno asumiendo el rol del otro. Pero ese espacio que queda entre el sujeto y el objeto lo llena la información. ¿Y qué es esa información? Las cosas con las que yo voy compartiendo para ir creando esa imagen que vimos en la primera diapositiva. Y esa imagen va a ser el acto del conocimiento. Ya cuando, perdón, ya cuando el conocimiento ha llegado a su culmen, yo me hago una imagen. Sé que lo que estoy viendo es lo que voy a llegar. Y eso cuando nosotros planteamos un objeto de estudio, cuando yo hago mi objetivo general de una investigación, ya es ese acto de conocimiento. Yo ya me hice una imagen por medio de la información que recabé por medio de la observación y de establecer algunos autores y algunas referencias sobre ese tema. Yo ya me hago una idea y descubro de que la empresa necesita realizar un cambio en su paradigma de la administración para poder mejorar. Entonces es fundamental que esa información que siempre se va dando entre el sujeto y el objeto, estemos atentos por el medio de esa conciencia que veíamos en el diagrama anterior. Ahora bien, tenemos dos posibilidades de conocer. Existen diferentes paradigmas, existen diferentes maneras para llegar al conocimiento, pero las posibilidades de conocer solamente son dos. ¿Y por qué son dos? Porque es la relación que se va a dar entre el sujeto y el objeto. Cuando el objeto transforma al sujeto, hablamos de objetivismo. Y ese es el primer momento del conocimiento. ¿Por qué es el primer momento del conocimiento? Porque cuando yo veo, valga la redundancia, con mis ojos, escucho con mis oídos, degusto con mis labios, siento con mi tacto, eso es algo objetivo. Si me pellizcaron y siento dolor, eso es algo objetivo. Yo sentí dolor porque me pellizcaron. Y eso es el primer momento. Ahí yo no lo interpreto. Ahí yo no digo, me pellizco porque le caigo bien, me pellizco porque me caigo mal. No. Ese primer contacto que yo tengo con el objeto es ese primer momento del conocimiento, cuando mi cerebro aún no tiene la capacidad de procesarlo. Y es la construcción desde la contemplación. ¿Por qué es la construcción desde la contemplación? Porque es cuando yo estoy en contacto directo con el objeto. ¿Qué es contemplar? Es poner mis cinco sentidos en entender o tratar de entender algo que tengo de frente. Para la conciencia primitiva, lo primero que se dan son los objetos, objetos del conocimiento. ¿Sí? Eso es básico. Desde nuestra esencia siempre, lo primero que vemos es lo que nos va a dar ese choque con la realidad. Nuestra primera visión siempre va a ser objetiva, siempre. Que me miraron bien, que me miraron mal, que me sentí cómodo, que me sentí incómodo, siempre va a ser eso va a ser la visión objetiva de la realidad. ¿Por qué? Porque es la presentación que yo tengo ante el mundo, es la presentación que el mundo me da de sí. Y si en esa presentación el mundo está siendo fuerte, está siendo rústico, me está atacando, pues automáticamente esa va a ser mi visión objetiva. Pero si ese mundo es tranquilo, es bastante benévolo conmigo, pues voy a estar cómodo. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hogares? En nuestros hogares siempre sentimos esa paz y esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque es en los lugares donde lo más seguro hemos sido más felices. Entonces, siempre esa no va a ser nuestra visión objetiva. No solamente por sentimientos, vamos a decir que es subjetiva, sino que esa realidad de manera general de ese contexto me lo permite hacer. ¿Cuántas veces nosotros decimos que alguno de nuestros grados de estudio o que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos sentido llenos y plenos? Y puede estar pasando la mayor crisis alrededor de nosotros, pero mi relación objetiva con esa situación es que me gusta y me siento ameno, y eso es algo que es básico en el conocimiento y específicamente en el objetivismo. En el afán de una objetividad universal, la estética, la ética y la religión lo son. ¿Sí? Esas tres maneras de conocer al mundo, de encontrarlo, nos dan objetividad. Ahora bien, el grado más alto de conciencia y el análisis más completo de los estadios de la objetividad se alcanza en la filosofía. ¿Sí? ¿Por qué en la filosofía? Y lo vamos a ver ahorita fácilmente. En las ciencias filosóficas de la objetividad, como son la lógica, la ética y la filosofía de la religión. Aquí vamos a tomar el ejemplo de la filosofía de la religión. ¿Por qué? Para dar continuidad con lo que vimos en el primer tema del paso del mito al loco, cuando entendimos que una mitología es la base para que luego exista una religión o un culto. La filosofía de la religión no se encarga de decir, ay, mira, la religión X es mejor que la religión Y. No, solamente se encarga de establecer cuáles son las características comunes a todas las religiones y nos da un conocimiento objetivo. No importa la tendencia religiosa que nosotros tengamos, la filosofía de la religión nos va a decir,
Para que exista religión necesitamos dos elementos básicos. El mito, ¿sí? Que por lo general es el libro sobre el que se fundamenta la creencia religiosa, y el rito. ¿Qué es el rito? Cómo yo actualizo ese libro en el día a día. Entonces, es fundamental y eso es lo que hace la filosofía de las ciencias. Ahora vamos con el ejemplo de la filosofía de las ciencias, que es lo que estamos estudiando en este momento. ¿Cuáles elementos permiten de que exista ciencia? Un objeto formal, un objeto material, un método y una realidad en donde yo aplico esa ciencia. Son los elementos básicos. No importa qué ciencia estemos hablando, esos son los elementos básicos para toda ciencia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Manera general, cómo podemos entender un objeto de estudio, cómo podemos entender una realidad y cómo podemos abordarla dependiendo de la realidad en la que nosotros nos encontremos. Porque siempre el contexto es importante para poder entender lo que estamos haciendo. Pero hay una segunda posibilidad para conocer, que es el subjetivismo. Ocurre posterior al objetivismo, es cuando yo ya empiezo a interpretar lo que pasó. Ya vi esa mesa y me doy cuenta de que sirve para comer, sirve para escribir, sirve para sentarme. Y es donde mi cerebro empieza a buscar cómo la puedo usar yo. Sí, porque si nos damos cuenta, no todos utilizamos la mesa para lo mismo. Entonces, como todos no tenemos la misma manera y el mismo contacto, pues nos permite hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Se da una reconstrucción. Una reconstrucción es un análisis donde yo destruyo, porque mi cerebro destruye esa mesa y luego lo que voy a es reconstruirla para unirla y decir, ah, ya entiendo, el concepto de mesa no es solamente la mesa cuadrada, es redonda. Entonces me voy a la funcionalidad y esa va a ser la definición que yo le voy a dar a mesa y cada vez que que mi cerebro recuerde una mesa, va a ser la funcionalidad. Dependiendo de esa funcionalidad, yo le daré cuatro patas, dos patas, una pata, o solamente colocarlo dentro de una pared. ¿Por qué? Porque eso es fundamental entenderlo. Dice que la reconstrucción, el análisis de lo destruido, es el método genuino de la psicología filosófica. Y eso es lo que hace la psicología filosófica de construir. O sea, es decir, destruye para luego empezar a construir. Y eso es lo que nosotros hacemos en el estudio de la filosofía y más que todo en la ciencia. Por eso que partimos siempre de conclusiones, por lo general, para poder entender la realidad. La reflexión se produce relativamente tarde en comparación con el darse conocimiento de los objetos. ¿Sí? Yo primero encuentro el objeto y luego lo analizo, luego lo destruyo para reconstruirlo. A partir de las estructuras objetivas y de la experiencia analítica de sus estadios o estaciones, debe invertir el argumento para obtener el fundamento subjetivo, pues no es el fundamento ejemplo de la ética lógica, sino solo representa su conclusión y consumación científica. ¿Ve? Por eso siempre va a haber una conclusión. Cuando yo analizo, cuando yo soy subjetivo, creo una conclusión, hago un análisis final de algo. Es decir, yo no voy a decir siempre que las mesas existen mesas de tres, dos, una, cuatro patas o cuatro soportes o tres o cuatro, la cantidad de soportes que nosotros pensemos, sino vamos a ir a la funcionalidad. Una mesa me sirve para colocar objetos. Una mesa me sirve. ¿Y qué objeto es? Puede ser un adorno, como puede ser un libro, como puede ser la comida. Es decir, ya eso es lo que nosotros hacemos. Una construcción de lo que hemos destruido luego de encontrarnos de que no solamente existe una mesa, sino que existen 100 formas diferentes de mesa y mi cerebro no va a agrupar 100 formas diferentes de mesa. Va a buscar la funcionalidad de cada una de esas mesas. Nos preguntamos, ¿conocemos la realidad? Si han visto las películas de Matrix, ahí partimos de, esa es la premisa, ¿realmente conocemos la realidad o estamos en una simulación? Y hay otra película también bastante interesante, más sencilla si queremos de digerir, que es el show de Truman. Nosotros vivimos en un reality show donde todo está organizado. A veces nosotros pensamos que somos el centro del mundo porque todas las cosas que ocurren ocurren como alrededor de nosotros y pensamos que si nosotros no estamos, dejarían de existir esas cosas. Pero nos damos cuenta de que nosotros no estamos en alguna parte y la vida sigue, la vida continúa y todo sigue funcionando. Mejor o peor que con nuestra presencia, pero sigue haciéndolo. Entonces, para responder esta pregunta tenemos dos opciones que son las clásicas, el sí y el no. Los que afirman que sí dicen que el sí se puede conocer con muchísima facilidad y eso es lo que la postura dogmática, ¿sí? Que es una forma de conocer la realidad. Es una postura filosófica que tiene tres características fundamentales. La primera, se conoce por la vía directa, es decir, los sentidos, la fe,
la razón y la ciencia. Son las maneras directas que nosotros tenemos para conocer algo. Y estas se enmarcan a su vez en tres grandes características. Recordemos el dogmatismo o el dogma es una realidad que jamás puede ser discutida. ¿Por qué? Porque lo que decimos es así y punto. Porque para poder yo pertenecer a las partes o al grupo que plantea cierto dogma, yo debo aceptar todo a ojos cerrados. ¿Y qué pasa con eso? Cuando yo acepto todo con los ojos cerrados, aparecen reflejados en las ideologías políticas fuertes. Latinoamérica siempre se mueve en dos bandos. No hay grises. Para nosotros siempre es una idea o otra idea. ¿Nos vamos todo a la izquierda o nos vamos todo a la derecha? Olvidamos que existe un centro y que existen bastantes grises dentro de esa estructura. Eso es fruto del dogmatismo. Segundo, lo dice el sistema, lo que se llama tecnocracia. Ahora, para nosotros decir cualquier cosa y queramos justificar, decimos, no, pero es que así lo dice la ciencia, es que así lo dice Internet, es que así lo dice las redes sociales, es que así lo dice la serie que estoy viendo. Ya no vamos más allá, sino que nos cegamos y creemos que lo que aparece en Instagram, Facebook o en cualquiera de esas redes sociales es la verdad. Y a veces nos están desinformando, pero yo creo fielmente en ese influencer y lo que diga ese influencer es lo que es. Y un tercero, que es los fundamentalismos religiosos. Esos son los peligros que corremos en un fundamentalismo religioso. No importa cuántas personas yo vaya a perjudicar, me coloco una bomba y estallo en la mitad de un edificio, en la mitad de una plaza. ¿Por qué? Porque eso me lo envía y eso yo debo cumplirlo para poder estar. ¿Por qué? Porque el dogma no me permite reflexionar, sino que esa es la verdad, ese es el conocimiento y a eso debo adquirir. Dicen que no existe ningún problema. La segunda característica es que no hay problema. Para conocer no hay ningún problema, el conocimiento siempre se adquiere. Y tercero, construir una doctrina que se convierte en dogma. Entonces, esa postura filosófica primero se caracteriza por la vía directa. De esa vía directa nos dice de que todo se puede conocer y por tanto voy a fundamentar una idea. Pero esto que me plantea, unos problemas. Y estos problemas van de la mano con cerrar nuestra mente y enfocarnos solamente en ese pequeño espacio cuando es muy grande todo lo que está alrededor, pero solamente el dogma es pensar en algo pequeño. No importa que sean 2000 años de tradición, siempre es algo pequeño comparado a toda la riqueza que hay en la cultura y en el mundo. El primer problema, no escucha nuevas evidencias, ¿sí? Es imposible pensar y creer que existe una nueva evidencia. Solamente importa lo que ya se vio, la tradición. Por eso es de las religiones. Las religiones para que evolucionen o cambien un poco es muy difícil. O la cultura de izquierda y derecha en el mundo político que se cambie un poco es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una idea que está bastante establecida. En los problemas que da el dogmatismo, el primero es que no escucha nuevas evidencias y eso es una realidad bastante constatable dentro de las realidades que nosotros vamos viendo dentro del dogmatismo. Es decir, toda tendencia que va hacia el dogmatismo no permite de que haya eh, nuevas evidencias o que aceptemos nuevas formas de ver la realidad. Segundo, no se asumen errores. ¿Por qué voy a asumir un error si yo tengo la verdad absoluta? Si la verdad que estoy estableciendo y todos mis conocimientos son tan fáciles que no deben ser refutados. No hay corrección posible. Va muy de la mano en lo que no asumimos errores. Si no asumo errores, pues no tengo nada que corregir, porque lo que digo es lo que es. Y cuarto, el otro está equivocado, porque si yo tengo la verdad y tengo el conocimiento, pues automáticamente, si alguien ve algo diferente, pues está en contra de lo que yo pienso y por tanto está equivocado. Pero hay una segunda respuesta que podemos dar si conocemos la realidad, es cuando decimos no, no la conocemos. Y esto es una corriente que se denomina escepticismo. También es una doctrina filosófica y que consiste en que nada puede ser conocido como tal, ¿sí? Nada se puede adquirir completamente. Y hay diferentes formas de darle respuesta a esa pregunta. Primero, en cuanto a la posición. ¿Está el radical o el absoluto? No, nada. Es decir, nada se puede conocer. Nada en la realidad se conoce, sino que hay solamente aproximaciones de lo que es la realidad. El segundo es el duditativo. Puede ser. Ellos no aseveran, pero tampoco niegan. Entonces se encuentran en ese punto de, ¿será que? Puede ser que. Lo más posible es que, y es esa duda constante, pero que tampoco permite que se pueda concretar un conocimiento, porque de la duda, si me quedo solo en la duda, jamás podré tener un conocimiento. Luego está el campo de aplicación. Tenemos tres formas. El general, donde me dicen nada de nada, o sea, nada se puede conocer, es decir,
bastante general, bastante amplio, en el que nada se puede conocer. Están los parciales. Sí se pueden conocer unas cosas y otras no. ¿Por qué se pueden conocer unas cosas? Pues porque son muy obvias, pero otras no las vamos a conocer jamás. Por ejemplo, la idea de Dios no sería nunca admitida por un escéptico. ¿Por qué? Pues porque no se puede conocer. O sea, no hay algo que me permita que lo pueda conocer. Y el metódico, dudo de todo para quedarme con todo con lo seguro. Y eso es, ese escepticismo da vida a lo que es ahorita la ciencia moderna. Eso René Descartes fue el primero que planteó la duda de todo para luego empezar a establecer un conocimiento objetivo y objetivo de la realidad. En el campo de aplicación, pues es un poco más claro lo que se está planteando. Las consecuencias positivas ayuda a rechazar los engaños. Quien duda de todo difícilmente puede ser engañado. ¿Por qué? Porque siempre va a estar contrastando la realidad. Y las negativas, las verdades deben demostrarse. Al final lleva al dogmatismo. ¿Por qué? Porque los extremos siempre se tocan. Si yo soy muy de la izquierda, al final voy a terminar tocándome con la derecha y por eso son los fundamentalismos. Y si soy muy de derecha, al final voy a terminar tocando la izquierda. Y choca con la vida diaria, porque hay cosas que nosotros las vemos y las podemos entender. Y como tal, pues nos damos cuenta de que existen y si existen las podemos conocer. Uno de los primeros filósofos que plantea esta idea de conocimiento y la manera de llegarnos a él es Platón. Platón nos dice que existe dos mundos, el mundo de la idea, de la contemplación y el mundo de la percepción o el mundo sensible. En ese mundo de la contemplación, que es el mundo inteligible, encontramos el alma y la idea. La idea es como tal la realidad absoluta, que existe y que es perfecta en ese mundo. ¿Por qué? Porque es inteligible. Y allí está el alma. Nuestra alma está contemplando constantemente esas ideas. Pero hay un demiurgo, ahí lo vemos en el medio, que es un pequeño demonio, si lo queremos ver así, que hace que el alma caiga, la engañe. Y esa alma, por medio de la encarnación y del olvido, cae en el cuerpo. Y el cuerpo se convierte en la cárcel de esa alma. Y en ese mundo sensible, que es en el que nosotros estamos viviendo, hay un mito que se llama el mito de las cavernas, lo pueden leer para que vean cómo es esa proyección, esa idea que él plantea de esto que estamos hablando, con mayor sentido. Esas cosas las vemos y son solamente sombras de las ideas. Veámoslo con algo más actual para nosotros. Un videobeam. ¿Qué hace un videobeam? O un proyector de imagen, ¿qué hace? Valga la redundancia, hace una proyección de la imagen. ¿De qué imagen? De la que me está dando la computadora. Entonces, si lo queremos ver así, la imagen real es la que tenemos en el computador. Esa es la verdadera imagen. Pero la que me está proyectando en la pared o en la pantalla es una sombra. Es algo que es fruto de eso y me puede engañar. Nada me puede garantizar a mí de que lo que yo estoy viendo en el computador es lo mismo que se está proyectando, porque ahora existe una manera en la que uno bloquea la diapositiva y puede seguir trabajando con el computador en otras funciones. Entonces, nada me garantiza que lo que se está proyectando, la diapositiva que está proyectada, la presentación que está proyectada, es lo mismo que se está trabajando más adelante en la computadora. Y es algo muy normal y muy común que ahora las aplicaciones nos permiten hacer. ¿Y qué pasa? Es el mundo de la percepción. Necesito recordar y tener reminiscencia de las cosas para poder volver a llegar al mundo de la idea. Este pensamiento es tan radical que dice que los sentidos nos engañan, lo mejor que le puede pasar al hombre es morir. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muera, va a reencarnar. Y mientras que más veces reencarne, más rápido va a llegar a la contemplación de la idea de nuevo. ¿Por qué? Porque va a ir recordando, va a ir recordando, va a ir recordando en cada vida que viva. Otra manera de ver el mundo, esta es un poco más objetiva, si la queremos ver desde ese punto de vista, es la que nos plantea Aristóteles, también un filósofo griego de la antigüedad. Hay una sustancia que se conforma de forma y materia, ¿sí? Es decir, el objeto que nosotros vemos. En nuestro caso, en una ciencia, es el objeto de estudio, es la materia es lo que se estudia, la forma, cómo se estudia. Entonces, eso en el mundo de la facultad sensible existe en la percepción de los sentidos. ¿Qué es el sentido común aquí? No es lo que nosotros decimos que hay, el sentido común es algo que hacemos todos, no, el sentido común es cuando todos los cinco sentidos ya captan una idea y la unen y la convierten en una sola cosa. Ya sabemos a qué sabe, a qué huele, cómo la vemos, cómo se siente y vemos todas las estructuras que ella tiene. Esas son las percepciones, lo que me permiten ver por medio de los sentidos.
Luego esta facultad sensible, que es ya lo que nosotros vemos por los sentidos, pasa a la imaginación. Es el segundo proceso que se da en el cerebro, en nuestra alma intelectual. Es la imagen sensible. Es decir, recordamos cuando el objeto ve al sujeto y crea una imagen, es esa imagen sensible. Es decir, ya veo que la mesa tiene cuatro patas, pero yo en mi cabeza no voy a tener una mesa, sino voy a tener una imagen de lo que es esa mesa, de lo que estoy viendo y de lo que estoy observando. Y luego viene el intelecto, que se divide en dos partes, el activo y el pasivo. Por medio de la abstracción, en el activo empezamos a desmembrar, empezamos a separar las características y nos damos cuenta de que la mesa cuadrada que estoy viendo ahorita va unida a la mesa redonda que vi hace 8 días y va unida a la mesa rectangular que siempre he visto en mi casa. Y poco a poco la parte activa va a empezar a hacer abstracciones para ir construyendo una imagen al ejemplo de Frankenstein de que puedo tener una mesa cuadrada redonda y rectangular y puedo tener 2, 3, 4, 5 o 20 soportes para tener esa mesa. Y luego viene el intelecto pasivo, que es la esencia ideal, el concepto. Es cuando ya yo sé que es una mesa y en cualquier lugar del mundo donde yo veo una estructura, voy a decir, eso es una mesa. ¿Por qué? Porque ya hice todo ese juego de abstracción y ya tengo las características esenciales que me permiten conceptualizar o tener un producto ideal de lo que es, en este caso, lo que es la mesa. Ahora, hay una problemática del sujeto en la filosofía moderna. René Descartes, que es el gran filósofo moderno, el que da apertura a entender la ciencia como lo entendemos hoy en día, nos plantea que el conocimiento se da de un proceso que va de lo inductivo a lo deductivo, es decir, va de lo particular a lo general. Y como proceso es evolución, va poco a poco siguiendo ciertos pasos hasta llegar a la finalidad. Inductivo dice que son ideas claras que no podemos dudar. Es decir, si yo veo una mesa, yo no puedo dudar de la mesa. ¿Por qué? Porque ella está ahí presente, choca conmigo. Y ese proceso me va a ir llevando a lo deductivo, que es el conocimiento de todo cuanto es posible conocer. ¿Qué es lo que es posible conocer? Ciertas estructuras que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo. En esta problemática del ser, él plantea, la problemática del sujeto, él plantea la gran frase que no hemos escuchado siempre, el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Si yo no pienso, no existo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que lo convierte en el eje central al sujeto. Anteriormente, recordemos que la Edad Moderna viene con la ruptura del Renacimiento, que es el paso de la Edad Medieval, y en la Edad Medieval teníamos a Dios como el centro de todas las cosas, lo que se llama teocentrismo. Y se da el paso de nuevo a lo que es el hombre como centro o el antropocentrismo. Eso es lo que viene la filosofía moderna a ser. El hombre pasa a ser la parte central, que viene a ser reconocido porque es capaz de serse pensado. Por eso es el cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Qué hace él? Reformula el concepto de pensamiento. Anteriormente el pensamiento solamente era la capacidad racional, mientras que él lo amplía y incluye. Aparte de la capacidad racional tenemos la imaginación, la voluntad y la percepción. Por eso es que tenemos ahora inteligencias múltiples, tenemos diferentes maneras de ver el mundo, no solamente inteligente o quien tiene conocimiento es el que es capaz de repetir una idea en un examen. Como anteriormente decíamos, el mejor estudiante es el que saca 20, ahora no. Ahora puede usted sacar a duras penas una buena nota o una nota pasable y ser un genio en otras cosas sin necesidad de estudiar, porque existe la imaginación, la voluntad y la percepción. De esto que pensar implica existir, porque pensar hace referencia a las diferentes actividades del pensamiento. El cogito ergo sum es, por tanto, yo soy, existo, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo tiempo que dure mi pensar. Pues ¿acaso podría suceder que, si cesase por completo de pensar, cesara al mismo tiempo de existir? Eso lo encontramos en las meditaciones metafísicas de René Descartes. Entonces, por tanto, el yo soy, el yo existo, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a durar el tiempo en el que yo dure pensando. Siempre el pensamiento es lo que va a hacer que yo exista. Si yo dejo de pensar, pues dejaría de existir.